Ezequiel capítulo 3, verso 16 al 21, dice de la siguiente manera: Y aconteció al cabo de los 7 días, vino mi palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: de cierto morirás, y tú no lo amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, pero tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Vamos a comenzar un estudio bíblico acerca de la salvación. Este estudio bíblico será completamente directo. No nos reservaremos absolutamente nada y seremos claros con respecto a lo que dice la Biblia acerca de la salvación. Seguramente cuestionará muchas de tus creencias, de tus pensamientos y cuestionará muchas de las cosas que te enseñaron quizás desde pequeño en tu religión tradicional. Por eso te pido que seas ante todo una persona sincera contigo mismo y con Dios. El texto que leímos para comenzar es una advertencia que Dios le hace al profeta Ezequiel. Dios le dice a Ezequiel que él va a ser su vocero, su atalaya. El atalaya es aquel que se hacía en la torre de la ciudad y cuando veía el mal venir avisaba. En esta hora nosotros seremos tu atalaya. Te vamos a compartir lo que dice la palabra de Dios acerca de la salvación sin ocultarte nada. Será tu responsabilidad si decides oír la voz de la atalaya o si decides ignorarla. Comencemos. Iniciaremos con una oración pidiéndole al Dios de la gracia, al Dios del cielo, al Padre Celestial, que ilumine tus pensamientos y que nos dé a nosotros la sabiduría, la gracia para poder compartir este mensaje contigo. Soberano y eterno Dios, en este momento invocamos tu glorioso nombre, dándote gracias por tu misericordia y por tu fidelidad, dándote gracias por darnos la oportunidad de dirigirnos y compartir tu palabra a través de estos medios. Pedimos que aquel que la esté escuchando sea abierto sus oídos espirituales y sus ojos espirituales y sea traída sobre él la revelación de tu Santo Espíritu para entender tu palabra. Extiende tu gracia y misericordia en estos tiempos difíciles. En el nombre de tu Santo Hijo Jesús lo demandamos de tu mano, Señor. Porque tú no quieres la muerte del pecador, sino que tú quieres que éste se arrepienta y viva. En el nombre de Jesús. Amén. Iniciaremos leyendo Hechos de los Apóstoles capítulo 2, verso 36. Dice de la siguiente manera: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Estamos viviendo en tiempos en el que todos nos hacemos muchas preguntas. Y nuestro próximo estudio bíblico será basado en una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Notemos cómo en el texto leído anteriormente, el apóstol Pedro acusa a estas personas de que ellos habían asesinado al Cristo, lo habían matado. Y miremos cómo reaccionaron ellos. Y la pregunta que le hacen a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pero antes de mirar la respuesta que ellos recibieron, vamos a mirar algunas respuestas que las personas normalmente se dan a esta pregunta y miremos qué dice la Biblia de estas mismas respuestas. La pregunta número 1 que muchos dicen:
¿qué hacer para ser salvo? La respuesta más común que encuentras es: debes ser una buena persona. No mates, no robes, no le hagas daño a tu prójimo, a nadie. Creo que esa es la respuesta más común que todos dan, pues realmente a Dios le agrada ese tipo de cosas: no matar, no robar, no dañar a nadie, ser respetuoso. Pero eso no te da la salvación. Las buenas obras no salvan a nadie. La Biblia, la Escritura, dice así, de la siguiente manera en Efesios capítulo 2, desde el verso 1 en adelante hasta el verso 9, diciendo: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero acá en este verso que sigue, dice de la siguiente manera: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y pone en paréntesis: por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y vuelve y dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí está la clave. Vamos a definir qué es gracia. Gracia, según la RAE, Real Academia Española, traduce como don o favor que se hace sin merecimiento particular o una concesión gratuita. Eso es gracia. Un regalo que yo recibo, un presente, algo gratis. Y don es muy similar, significa dádiva, presente o regalo. Este texto nos muestra que no es por obras que nosotros hagamos. Ser una buena persona, eso es bueno, ayudar al prójimo, eso es bueno, pero eso no me da la salvación, porque si no yo la estaría comprando por obras. Y el pasaje dice que no es por obras. Nos muestra que es un regalo. Ahora, ¿cómo hago yo para recibir este regalo? Le daremos respuesta a esta pregunta más adelante. Ahora vamos a mirar la respuesta número 2, que sean muchas personas. No importa lo que creas y la religión en la que hayas nacido, con tal de que creas en Dios. Suena realmente una palabra o una frase muy filosófica con mucho sentido, pero realmente será así. El Papa Francisco dijo hace algunos años ya lo siguiente: todas las religiones son verdaderas, porque son verdad en los corazones de todos aquellos que creen en ellos. ¿Será esto cierto? ¿El Señor Jesucristo qué dijo al respecto? El Señor Jesús dijo en San Juan capítulo 14, verso 6: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Estos pasajes están bien claros. Solo hay un camino, solo hay una verdad. No todas las religiones son verdaderas. Solo el Señor Jesús es el verdadero. Nadie viene al Padre si no es a través de Cristo. No existe otra manera. Otro pasaje que nos aclara mucho más esto es San Marcos 16, verso 15 en adelante, dice: les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Notemos cómo en este texto el Señor Jesús manda a predicar el evangelio a toda criatura. Seamos lógicos. Si todas las religiones fueran verdaderas, el Señor Jesús no nos hubiera mandado a predicar el evangelio. Es más, Él no hubiese venido de los mismos cielos. Pero antes el mismo texto dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este texto es bastante claro y fuerte. Si no crees en el mensaje de Jesucristo, no tienes salvación. Y eso hace parte de la respuesta a la pregunta con la que comenzamos este nuevo estudio bíblico, la cual estaremos mirando con más detenimiento un poco más adelante.
Ahora, miremos otra posible respuesta a la pregunta que tenemos que hacer para ser salvos. Y otra es la siguiente. Cuando uno se muera, Dios pondrá una balanza y pesa las cosas buenas y las cosas malas. Si pesa más lo bueno, pues vas para el cielo, y si no, pues para el infierno. La otra afirmación o respuesta que dan es: el cielo y el infierno están aquí en la tierra y uno se muere y ahí todo acaba. Entonces, la pregunta es: ¿estas afirmaciones o estas respuestas son correctas? Pues la afirmación número 1 que mencionamos, uno se muere y Dios pondrá todo en balanza, eso también es salvación por obras. Tienes que hacer más obras buenas que malas. Y ya miramos que la salvación no es por obras. Además, la Escritura nos muestra cómo será este juicio, el día del gran juicio. La Escritura nos afirma y nos muestra cómo será. Y eso nos va a permitir a nosotros entender bien que la afirmación de que el cielo y el infierno están aquí en la tierra realmente no es cierta. Porque Apocalipsis 20, del versículo 11 en adelante, nos dice de la siguiente manera: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Miremos que aquí no hay ninguna balanza. Aquí lo que hay es un juicio, y las personas fueron juzgadas por las cosas escritas en los libros. La pregunta sería: ¿cuáles libros? Según algunos eruditos judíos, se cree que Dios tiene ángeles secretarios que anotan cada una de las obras que hacen los hombres. Sin embargo, pienso que esos libros no solamente serán estos libros donde están nuestras obras y nuestros hechos en el mundo, sino que los libros se refieren a la misma palabra de Dios, la Biblia. Recordemos que ella es un compendio de 66 libros que nos muestran la voluntad de Dios en la vida humana, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Creo que aquí queda bastante claro que aquí la salvación no es por obras, ni por balanzas, ni que hagamos cosas buenas, ni el que peca y reza empata. Realmente no es así. Y más adelante vamos a entender aún mucho más esta respuesta, y vamos a entender a qué obra se refería el libro de Apocalipsis. Otra respuesta que se dan las personas es: los seres humanos reencarnamos hasta que lleguemos a la perfección. Y eso tiene que ver mucho con las creencias, filosofías y religiones orientales, donde se enseña la reencarnación y todo esto. Pero vamos a leer lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 9, verso 27 declara: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hebreos 9, 27. Creo que el verso es lo suficientemente claro: que mueran una sola vez. Una sola vez. Por fin hemos podido analizar las respuestas que la mayoría de religiones y personas no religiosas se dan acerca de la pregunta: ¿qué hay que hacer para ser salvo? Algunos niegan la existencia de Dios, algunos dicen todo muere y ahí todo acaba, pero ya lo miramos todo por la palabra. Ahora vamos a centrarnos a la respuesta bíblica. Recuerde que nos estamos preguntando: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y partimos de Hechos capítulo 2, verso 37-38, donde los discípulos le dicen, verso 36, varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:36.
Entonces la pregunta es sencilla y la respuesta también lo es. Si ellos están preguntando qué tenemos que hacer, si la pregunta que ellos sean es la misma que nosotros estamos haciendo, entonces lo que nosotros tenemos que entrar a analizar es la respuesta que ellos recibieron. Porque si la pregunta es la misma, por ende, la respuesta debería ser la misma. Pues leamos lo que el apóstol Pedro les respondió. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí está la respuesta. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:36 al 38. Ahora no nos vamos a quedar con esa respuesta así tan simple, sino que vamos a analizarla con detenimiento. Paso número 1. Lo que Pedro le está diciendo, lo primero que tienen que hacer es arrepentirse. Ok, está bien, perfecto, Pedro, pero ¿de qué me tengo que arrepentir? Notemos lo que sigue diciendo el apóstol. Luego bautizarse para el perdón de los pecados. O sea que si yo me tengo que arrepentir y después bautizarme para que me perdonen los pecados, por lógica de lo que tengo que arrepentirme es del pecado mismo. Pero, ¿qué es el pecado? Porque muchos sabemos que Jesús murió por nuestros pecados, pero muchos no entendemos qué es el pecado mismo. Así que esperamos poder responder esta pregunta: ¿qué es el pecado? Y para eso vamos a irnos a la palabra de Dios en el libro Primera de Juan capítulo 3, el verso 4. Dice así a la letra: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Dios le había dado a la primera pareja humana un sencillo mandamiento, de no comer del árbol que estaba en la mitad del huerto. No porque el árbol fuera malo, sino porque era un mandamiento, la única ley dada en ese momento al ser humano, y el hombre solo debía obedecerla. Sin embargo, el hombre no guardó ese sencillo mandamiento, y entonces infringió la ley de Dios, y entró el pecado. Y al entrar el pecado en el mundo, entró también la muerte. Dios le había dicho a Adán, Génesis 2:16, y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. El hombre tomó una decisión, no le creyó a Dios, prefirió creerle a la serpiente. Recordemos el texto bíblico. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había creado. Y dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. La serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dios le dio al hombre un solo mandato, el cual no obedeció, y al caer el hombre en el pecado, pasó lo que la misma Escritura nos enseña. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5, 12 y 13. Y 1 Corintios 15, 56 nos dice que el aguijón de la muerte es el pecado.
El pecado lo podemos comparar con una terrible enfermedad hereditaria que comenzó en la raza humana con Adán y Eva. Al ellos estar contagiados, le transmitieron la enfermedad a todo su linaje. Es por eso que todos los seres humanos tenemos una inclinación al pecado. El apóstol Pablo, describiendo esto, nos dijo: pero sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un simple ser carnal, que ha sido vendido como esclavo al pecado. No entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, compruebo entonces que la ley es buena. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque hago el bien que quiero, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se revela contra la ley de mi mente y me tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7, capítulo 7, del verso 14 hasta el 24. En otras palabras, lo que Pablo nos está explicando aquí es que todos los seres humanos siempre tenemos en nuestro interior ese deseo de hacer las cosas de la manera correcta, no ofender a Dios, no pecar, amar a nuestro prójimo, no serles infieles a nuestra esposa. Sin embargo, a causa de la inclinación del pecado que hay en nosotros, nuestra naturaleza nos lleva a hacer lo malo, porque estamos con una naturaleza humana caída por causa del pecado. Todos nacemos inclinados al pecado. Jesús tuvo una conversación con los religiosos de la época y les dijo lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esta conversación la encuentras en San Juan capítulo 8 del verso 31 en adelante. Entonces todos nacemos esclavos del pecado. Hay muchas cosas que tú haces que no deberías hacerle y sabes que a Dios no le agrada. Incluso pueden perjudicar tu salud, pero aún así las haces. Y cuando tratas de no hacerlas, entonces no eres capaz. Pueden más tus deseos o el pecado que hay en ti que tu fuerza de voluntad. La palabra del Señor dice: andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. También nos dice la Escritura: ¿no saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Pero me gusta lo que continúa diciendo el pasaje. Y esto eran algunos de ustedes, pero ahora ya recibieron el baño de la purificación, fueron santificados y hechos justos,
en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Los dos pasajes leídos son Gálatas 5:16 y 1 Corintios capítulo 6 versos 9 al 11. Pero también la palabra del Señor nos dice, Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora, ¿qué más es pecado? 1 Juan 5:17 dice que toda injusticia es pecado. Cierta mujer fue a ver un fotógrafo para que le hiciera un retrato. La señora se había arreglado lo mejor que había podido y la fotografía salió muy buena. Pero el fotógrafo se dijo, tengo que retocar estos retratos porque si los dejo como están, esta señora no quedará contenta. En efecto, cuando ella regresó a ver al fotógrafo para reconocer el retrato, quedó muy satisfecha. Creyó que era más bonita de lo que en realidad era. Primero se engañó a sí misma, después se dejó engañar por el fotógrafo. Así son los hombres con respecto a su retrato moral y espiritual. Les place la adulación, la lisonja, los mensajes bonitos y positivos, y se dejan engañar con gusto. Dios en su palabra dice que están destituidos de su gloria por la horrenda fealdad del pecado, y los insta a buscar la salvación de sus almas. Así es el pecado. Pero ahora responderemos otra pregunta. ¿Quiénes están bajo pecado? Por tanto, y ya lo leímos, como entró el pecado por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Así que aquí no nos salvamos ninguno, todos hemos pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie está limpio, ni pastores, ni sacerdotes, ni papas, por cuanto todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Mirando este tema uno se da cuenta de que los más grandes problemas de la humanidad son por causa del pecado. Y las personas tienen el descaro de culpar a Dios de las tragedias que ocurren en el mundo, pero no se dan cuenta de que ellos son los únicos responsables por causa del pecado en el que se encuentran. El Salmo 14, verso 2 dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora responderemos otra pregunta. ¿Qué le produjo el pecado al ser humano? Como ya lo describimos, el pecado es una enfermedad terrible y como toda enfermedad tiene efectos terribles en la vida del hombre. Podemos ver cómo el cáncer acaba con la vida humana y todos los efectos que esa terrible enfermedad le causa al cuerpo humano hasta finalmente causarle la muerte. Ahora vamos a mirar 7 cosas que produce el pecado, pero estas 7 cosas las veremos en nuestro próximo audio porque no nos daría el tiempo para retratarlas en este aspecto. Así que quedamos pendientes de la parte número 2. Espero que este mensaje esté edificando su vida y que el Señor Jesús sea hablándole a su corazón. Que Dios le bendiga.